todo lo que había pasado con mi familia, los viajes, ayudó bastante para que no recayera todo eso que venían hablando de la selección del famosísimo quinto partido, todo eso, que ellos la cargaban, ¿sabes? El Vasco y Rafita Márquez y bueno, Sí. Cuauhtémoc que también estaba ahí. Como jugador, pues te esforzabas y era como, ¿sabes qué? Estamos en el lugar 9 ahí a 2 puntos del 8. Pues el siguiente partido hay que salir con todo y tenemos que ganarlo en casa, ¿sabes? O sea, como que te comprometías más con el equipo, salías más motivado y cada partido lo jugabas a muerte. Hola, ¿cómo están, amigos de Sin un Quinto? Seguimos con este camino para tratar de entender qué ha ocurrido en el fútbol mexicano, por qué no llegó ese quinto partido, aunque como ya lo hemos platicado, las circunstancias cambian con la Copa del Mundo ampliada. Pero bueno, de lo que se trata es de platicar con figuras importantes del fútbol mexicano, que hayan sido directivos, que han sido jugadores y directivos, directores técnicos y futbolistas que pasaron por este proceso del 94 a la fecha buscando que México se pueda meter en la élite. Y qué mejor que platicar con un futbolista de vasta experiencia con la selección, alguien que le tocó estar ahí en torneos importantes, entre ellos una Copa del Mundo, y me refiero a Pablo Barrera. Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Hola, hola, todo bien, todo bien. Aquí, para lo que necesiten, aquí estamos. Perfecto. Oye, pues mira, el proyecto, como bien lo dice, sin un quinto, no hemos llegado a ese quinto partido, fuera claro, del Mundial de 1986. A ti te tocó ser parte de este proceso, de esta búsqueda en aquel Mundial del 2010. Ahí estuviste con la selección nacional, pero cuéntame un poco tus recuerdos de México en las Copas del Mundo, previo a que te tocara a ti ser parte de una selección nacional, lo que primero recuerdas de aquellas participaciones que viste de la selección en televisión, buscando meterse a ese quinto partido y que no llegaron a ver. Platícanos un poco cómo antes de que tú fuiste parte de este proceso, te tocó serlo también como aficionado. Sí, la verdad, digo, se sufre porque al final, pues todo el país se paraliza. Creo que prendemos la tele solamente para ver a nuestra selección y creo que al final, por muchas circunstancias, no se llega a ese quinto partido, pero sí creo que por lo menos yo en ese momento lo vivía pues muy emocionado con la familia. Ya queríamos que empezara el partido y deseando las buenas vibras siempre para la selección. Sin duda. Y después, bueno, te toca este proceso de ser un jugador de cantera, llegas a primer equipo, te conviertes en un jugador importante, un referente del fútbol mexicano, te toca salir también a jugar al viejo continente y ser parte de la selección. Cuéntanos un poco este proceso, cómo lo empiezas a vivir ya, ese sueño, esas ganas de ser alguien en el fútbol, esas ganas de, pues, los sueños para eso están, Pablo, y seguramente tú tuviste esos sueños, veías esos partidos y decías, uy, a mí me gustaría un día tener esa Sí. oportunidad de ganar ese partido. Cuéntanos un poco cómo se va dando esto para que llegues a ser ese Pablo Barrera que se convirtió en un referente de la selección en aquel proceso mundialista. Sí, la verdad, mira, en ese momento, digo, todo fue súper rápido, pero en base a buenas actuaciones con Pumas, vino ese tan esperado llamado, que bueno, cada vez que hacía buenas actuaciones en Pumas, pues los directivos era ese mensaje, ¿no? Era ese consejo de que siga siendo de la misma manera porque te están viendo de la selección. Entonces, la verdad, en ese momento, pues yo era algo impresionante, algo inalcanzable. Y en base, te vuelvo a repetir esos comentarios, esos buenos mensajes de los entrenadores, directivos, llega el famosísimo llamado a selección y la verdad, pues fue algo impresionante, porque yo siempre he dicho, representar a tu país, creo que por lo menos yo lo veo así, es lo mejor que te puede pasar como jugador. Y esos partidos o que tuve en la selección, creo que los disfruté al máximo, ir a un mundial, el proceso que se vive para estar en la lista definitiva del mundial, creo que también es algo complicado, algo de repente estresante, porque si no mal recuerdo, creo que eran cada 20 días o cada mes iban recortando jugadores, pero la verdad que siempre con esa emoción y creo que lo que me ayudó mucho a estar en selección fue siempre acordarme de lo que había vivido antes de ser profesional. Todo lo que había pasado con mi familia, los viajes, el tema de ¿cómo te diré? El tema de irme en metro, de Los situaciones que sacrificios. teníamos, exacto, muchos sacrificios que tuvimos con la familia y después ver esos frutos ahí
ahora con selección, creo que la verdad estaba viviendo en un sueño en ese momento y te vuelvo a repetir, los primeros llamados sí era como en un poco de nervio, pero como esa emoción, ¿sabes? De que ya empezar el partido para poder jugar el tiempo que me tocara hacerlo y hacerlo de buena manera, hacer un gol, que es lo mejor también que te puede pasar con la selección. Claro, claro. Oye, llega ya ese momento, eres parte de un proceso, te toca una Copa del Mundo en la que el técnico es un técnico que ya tuvo experiencia previa en un mundial, ya le tocó vivir, ser parte de esta búsqueda del quinto partido. Son 4 mundiales previo al que te toca a ti estar, en los que México pues tocó la puerta y no se pudo. 94, el famoso partido de los no cambios, los penales contra Bulgaria, después 98, aquel partido dramático, se le va ganando a Alemania, se pierde, 2002, que es en el que le toca primero al que fue tu técnico en aquella Copa del Mundo, Javier Aguirre, con aquel doloroso partido contra Estados Unidos, a ti que te tocó jugar tantos partidos contra Estados Sí. Unidos, y llega el de 2006, que también parece que ahí está México, juega un buen partido y viene el golazo de Maxi Rodríguez y México queda fuera. Llegan a 2010 y cuéntanos un poco cómo trabajó Javier Aguirre con ustedes, no solo en lo futbolístico, sino en lo mental, buscando esto, porque he platicado con personas que fueron parte del proceso en el que tú estuviste, Pablo, y como se empezaban a acumular los mundiales y no llegaba el quinto partido, entre más mundiales pasa, pues Sí, se sí, sí. empieza a sentir como una especie de presión. Cuéntanos si ustedes sentían ese el peso de la historia y cómo trabajó Javier Aguirre con ustedes buscando dar ese siguiente paso en esa Copa del Mundo, en donde el grupo era complicado porque te toca debutar contra el anfitrión y pues por ahí está además un equipazo como lo es Francia, que no venía de la mejor forma, pero es Francia, y te toca un equipo que además resultó uno de los mejores del torneo, que fue Uruguay. Mira, la verdad, ese mundial, pues yo era de los más jóvenes. Sí, Y creo que ahí ayudó mucho. No traíamos tanto esa carga de los mundiales pasados, del famoso quinto partido. Creo que lo bueno de ahí fue el tema de la experiencia con jugadores jóvenes y que en ese momento pues, el Vasco ya tenía pues, una larga experiencia como entrenador de varios equipos y de importantes equipos sobre todo. Y el tema del conjunto que era Rafa Márquez en ese momento, que era el líder con el Vasco. Creo que esa, ¿cómo te diré? Esa pareja de gente de experiencia ayudó bastante para que no recayera todo eso que venían hablando de la selección del famosísimo quinto partido, todo eso, que ellos la cargaban, ¿sabes? El Vasco y Rafita Márquez y bueno, sí, Cuauhtémoc que también estaba ahí, ellos se encargaban de que eso no hiciera ruido al interior del vestidor. Siempre eran comentarios o siempre eran... sí, comentarios de la prensa de que no, esta selección se le ve muy bien, pero esperemos que pase el quinto partido. Entonces ellos se hacían charlas grupales donde se comentaba, a ver, vamos partido a partido y esto es solamente empezando, pensando en el rival que nos toca, que bueno, fue Sudáfrica. Y después de ahí íbamos partido a partido, ¿sabes? Creo que eso fue la parte importante de esa selección, que al final, aún estando contra Argentina creo que en octavos de final, o sí, octavos de sí. final contra Argentina, y te juro, el vestidor, tú sentías esa vibra de que podíamos hacer bien las cosas, ¿sabes? Después ya vinieron otras circunstancias que son pues cosas del fútbol, pero lo mejor era que siempre Rafa daba ese último toque al vestidor para que tú salieras comprometido, salieras confiado en tus características, salieras libre de hacer lo que tú, o lo que, por ejemplo, sobre todo los jóvenes veníamos Sí. haciendo en los entrenamientos, ¿sabes? Y después ya con el Vasco era como que hasta parecía que se ponían de acuerdo, pero literal salía natural. Hablaba al Vasco y después lo último, la campanada final era de este Rafita. Y saben qué, vamos a salir a competir porque somos mejores y le podemos competir a Francia. Y así como le competimos a Francia, le podemos competir a Uruguay y a Argentina y el que nos venga, pero siempre confiando en cada uno de nosotros como grupo. Oye, interesante esto que me mencionas porque platiqué con Claudio Suárez, al que le tocaron un par de procesos Sí, mundialistas, y Claudio me decía, cuando perdimos con Bulgaria, o sobre todo pensó en Alemania, que Alemania pues, es una potencia del fútbol mundial, aunque no le ha sí, ido también en las últimas Copas del Mundo, y me decía, te lo juro, Juan Carlos, no perdimos por falta de mentalidad, la mentalidad ahí estaba.
simplemente pues a veces el talento, tú acabas de mencionar algo y ahorita platicaremos de ese partido contra Argentina, las circunstancias, pero lo que noto por lo que me mencionas es que ustedes mentalmente estaban preparados para el Mundial, para hacer algo importante y que ni la derrota contra Uruguay, que fue una derrota dolorosa y que platiqué con Néstor de la Torre, me decía que para él pudo haber sido el punto de inflexión de ese torneo porque Sí. habrían evitado jugar contra Argentina tan pronto, aunque eventualmente si quieres hacer algo tienes que ganarle a todos. Cuéntame un poco de ese proceso mental que no se vio, por lo que escucho, quebrantado después de perder ese doloroso partido contra los Uruguay para llegar a enfrentar a una potencia del fútbol mundial como lo es Argentina. Sí, te digo, creo que partido a partido íbamos y siempre era como ese comentario bueno de Rafa. Y te juro, o sea, como quedaba justo en el punto donde el jugador salía, por lo menos yo en ese momento salía motivado a jugar. El tiempo que me tocara lo iba a hacer de la mejor manera porque me sentía motivado, me sentía arropado. Y yo creo que, por ejemplo, ese partido contra Uruguay, yo me acuerdo perfectamente, tuvimos algunas jugadas de gol, la de Guardado que pega en el poste, o sea, creo Sí. que no fuimos como que nos hayan pasado por encima, ¿sabes? O sea, competimos porque sabíamos que podíamos competir por la selección que teníamos y hasta me acuerdo el último que creo que manda un centro y Massa remata y creo que pasa a un lado de la portería, o sea, tuvimos jugadas igual que Uruguay y fue un partido cerrado, al final tú bien lo dices, esto y sobre todo en un mundial, o sea, en un mundial, para conseguir cosas importantes, pues le tienes que ganar a selecciones importantes si quieres dar ese siguiente paso, ¿sabes? Entonces creo que esta selección, te juro, o sea, era impresionante el viaje del hotel en el autobús al vestidor. O sea, te juro, era impresionante la camaradería que había en el autobús y todos con esa, o sea, no parecía que fuéramos a jugar un partido del mundial, ¿sabes? O sea, nos Sí. veíamos todos tranquilos, todos relajados. Eso sí, llegamos al vestidor y te juro ahí, todos comentarios positivos, pero siempre ya enfocados en el partido. Pero te juro, el camino del hotel al estadio era impresionante, como todos cantando, bromeando, un buen de cosas que te juro, tú llegabas al estadio sin ninguna presión, ¿sabes? Llegabas libre de tu cabeza para hacer lo que habías entrenado unos días previos. Oye, y el partido, obviamente mencionaste la palabra circunstancias y también lo platiqué con Néstor y con cualquier persona involucrada con aquel equipo o que hayamos visto el partido, que ya fueran medios de comunicación, yo ya desde aquel entonces estaba en medios, pero también lo ves como un aficionado y un partido como mencionas que tiene sus circunstancias, un gol que hoy habría sido anulado porque hoy Sí, existe el VAR. El primer gol de Tevez después del toque de Messi, después la jugada desafortunada de un jugador que era muy importante para ustedes en el grupo, un experimentadísimo jugador como Osorio, que le queda la pelota al Pipa Higuaín y arranca el segundo tiempo. Me imagino la charla en el medio tiempo, porque platicaba yo también con Néstor y recuerdo las oportunidades que tiene México, por ahí un par de disparos de Salcido, o sea, México estaba metido en el partido, estaban sí, ustedes metidos en el partido, se van al medio tiempo, me imagino que el Vasco, pues mantiene esta línea que nos mencionas de sí, podemos, pero arranca el segundo tiempo y viene ese gol de Tevez, sí, casi de otro partido, un golazo tremendo y la desilusión. Entonces tú eres más de la creencia también que sin querer justificar, porque pues, las derrotas son derrotas, que a ese equipo pues, le faltó, podríamos decir, una pizca de suerte más que la mentalidad y el grupo de trabajo que se había conformado, que estaba listo para dar ese siguiente pasito. Sí, yo la verdad confío, o sea, pienso que sí fue eso, porque al final, te vuelvo a repetir, tú veías cada partido y veías le preguntabas a cualquier compañero de la selección, platicábamos entre nosotros, y todos decían lo mismo, o sea, todos decían, traemos una buena selección, con gente de experiencia, con jóvenes, y traíamos aparte, sobre todo, aún así, Rafa Márquez, siendo que en ese momento lo que era, él, te juro, tenía un hambre de triunfo, un hambre de ganar, tanto los experimentados como nosotros, y el Vasco también, porque tú lo sentías, digo, uno como jugador se da cuenta en realidad cuando el entrenador te está hablando desde con el corazón, ¿sabes? A cuando te está ahí como maquillando las cosas. Y te juro, tú sentías de los más grandes, sobre todo yo en ese momento como joven, yo sentía la transparencia de Rafa, que te hablaba desde dentro y te decía, no me importa, yo juego en el Barcelona sí, pero he ganado todo, sí, pero hoy yo quiero competir con mi selección, quiero conseguir algo importante con mi selección y yo sé que este equipo está para eso. Entonces yo creo que sí fue un poquito más de suerte, porque sí teníamos para competirle a cualquier selección, ¿sabes? Sí. Oye, y después ya no te toca otro proceso, todavía te toca ser parte de la selección, pero
te toca ser parte del fútbol mexicano y ahí estabas y Sí, como bien lo mencionas, antes de jugador, si no te toca estar ahí, pues eres un fan, quieres que a la selección le vaya bien como a cualquier deportista mexicano. Desde tu óptica, estando ahí metido, porque todavía seguiste jugando varios años más, ¿qué crees que ha ocurrido que pasó el 2010 y ya habían pasado los mundiales previos y llegó el 14 y otra vez por distintos sí. factores se queda ahí México en la orilla, llega el 18, se queda también en la orilla, en el último mundial ni siquiera se califica, ni siquiera se tiene la oportunidad de Sí, pelear sí, por un sí. quinto partido. ¿Qué crees tú que ha pasado de ese 2010 a la fecha que no ha permitido que lo que ustedes no pudieron conseguir, aunque estuvieran cerca, se quedó igual, que más o menos nos quedamos en el mismo nivel? ¿Qué ha pasado en el fútbol mexicano que no se ha podido dar ese paso de entonces a la fecha? Yo creo que, mira, si nos ponemos a analizar los últimos partidos, los definitivos, no me acuerdo si fue en el 14 o en el 18, donde pasa el famosísimo penal, que no era penal, ¿sabes? Sí, en Brasil, exacto, O contra sea, como Holanda. que de repente ves detallitos y al final dices, pues creo que México estaba compitiendo. Ya eso fue algo que en ese momento pues decías, no era penal, no sabemos si era penal, no era penal, unos dicen que sí, otros que no, pero yo creo que más pasa un poquito más por la suerte de la selección, porque tú los ves y te juro, yo por lo menos sí, en el 14 y en el 18 sigue viendo una selección competitiva y que querían trascender, querían dejar algo, dejar su nombre marcado en la selección. Al final, te voy a repetir, por detallitos no se da. Y bueno, el último mundial, creo que ahí sí fue difícil porque no se calificó y la verdad que México no pase la fase de grupos, pues no se permitiría, ¿sabes? No se permite que Sí, haga eso México. La verdad creo que México tiene para pasar esa instancia, que hoy en día sí es difícil, pero México tiene los jugadores, tiene todo para poder pasar esa fase de grupos. Yo creo que ahí dimos, digo, un paso para atrás y sobre todo, yo siempre he dicho, cuando no hay tantos, materia prima en el fútbol mexicano, sobre todo, es complicado armar una selección, ¿sabes? Hoy en día son contados los jugadores que pueden estar en una selección y de repente agarras a lo mejor otros jugadores que para mí ver no son jugadores de selección, pero por completar esa lista al final pues tienes que llamarlos. claro. Eh, pero sí hay un punto importante, el tema de la baja de extranjeros. A mí me tocó ir a un mundial cuando había extranjeros que eran creo que seis, había máximo seis, y eran extranjeros Sí. de calidad, ¿sabes? Que ayudaban al equipo y ayudaban al joven, ¿sabes? Entonces creo que esa parte ha sido importante para que hoy México no tenga tantos jugadores de selección, tantos jugadores fueran, bueno, sobre todo en Europa, que también eso ha sido otra situación complicada que las ventas de jugadores mexicanos, pues difícilmente las van a pagar en 10 11 15 son pocas, ¿sabes? En Europa. Entonces, creo que también pasa mucho por todo eso, todo lo que engloba a la selección. La otra parte también, que los clubes mexicanos no los prestan de repente para que vayan a la selección. Ese es otro tema también que es difícil y bueno, al final los dueños tendrán sí, sus circunstancias, por qué no dejan ir al jugador. Pero yo creo que esa parte tenemos que unirnos como mexicanos y ayudar a la selección para que demos ese salto, porque se puede dar. Tú ves los partidos y estos partidos que vi contra Panamá, bueno, que más o menos, pero el de Bolivia, complicado de visita, y la selección compitió. Yo creo que sí es mucha parte también de los equipos mexicanos, del tema de la liga, que baje el tema de los extranjeros y nada más. Oye, le pegaste a muchos puntos que te quería preguntar, pero ya perfecto, te me adelantaste, porque pues la mayoría piensa eso, la materia prima, porque yo pienso en la selección en la que te tocó, para no irme a la del 94, por ejemplo, que platiqué con Claudio Suárez. Y yo lo que pienso de esa selección, y como bien dice la del 14, y creo que todavía hasta la del 18, pero sobre todo creo que hasta el 14, creo que había más materia prima, como bien lo mencionas, de jugadores probados. No es que no haya talento, sino que a veces necesitas más experiencia y parece que esa experiencia se va perdiendo por lo que tú mencionas, el número de extranjeros que va creciendo. Pero en tu selección, puede ser que ustedes eran jóvenes, los que eran jóvenes de ese proceso, pero ya eran titulares indiscutibles de sus clubes. Y hoy lo que noto, Pablo, es que en muchos casos jugadores, como bien mencionas, pues no son ni titulares indiscutibles de sus equipos y al Vasco, pues
no le queda de otra que tratar, como dices tú, de completar una lista. Y entonces parece pues al no tener esa baraja y no tener a tantos jugadores en Europa, pues estás en desventaja contra selecciones que no dejan de trabajar y no dejan de producir jugadores. Sí, mira, dice en un punto importante donde en ese momento que a mí me tocó, éramos ya, o si no éramos titulares indiscutibles, éramos el cambio seguro el primer cambio del equipo, ¿sabes? Sí, Entonces tenías ya más experiencia, tenías más partidos. No recuerdo bien cuántos partidos tenía en ese momento, pero Héctor Moreno ya estaba en Europa, sí, Giovanni estaba en Europa, Abel estaba en Europa, Efraín Juárez estaba en Pumas y había sido campeón del mundo y había jugado no sé cuántos partidos también en Primera División con sí, Pumas. Entonces yo creo que esa parte es importante. Llamar a jugadores y que tengas esa amplia baraja donde puedes decir, mira, tengo este jugador que a lo mejor ya tiene 70 partidos, 80 partidos en Primera División. Entonces yo creo que eso sí es muy importante tomarlo en cuenta porque hoy en día con la regla de menores sí, metes a los jugadores, pero al final luego a veces hasta los quemas, sí, hasta los exhibes porque dices, bueno, tengo que completar esta regla de menores, subes dos, porque yo lo viví, yo veía de repente en Querétaro, pasaba mucho eso de que, pues a ver, tenemos que completar ciertos minutos, necesitamos un chavito de 2000 no sé, 2000 o algo así, para completar los minutos ya. Entonces creo que al final no hacían como un análisis bien antes para decir, este jugador lo sí, merece tener minutos y ya tenerlo como de base con el primer equipo y tenerlo en la banca y que sea contemplado ya constantemente cada fin de semana, ¿sabes? Entonces creo que esa parte sí es muy importante para que crezca nuestra selección y para que el entrenador hoy en día está Javier, pues tenga esa baraja más amplia de decir, mira, si tengo tres jugadores por posición o cuatro jugadores por posición, ¿sabes? sí. Que tú analizas y dices, mira, en su tabla de partidos tiene 50 partidos. Ah, pues sí, ya tiene una experiencia que puede competir en selección y se puede Sí. ganar un puesto. Sin duda, sin duda. Además, eh, ¿cómo ves el tema del sistema de competencia? Un hilo conductor de estas charlas que he tenido me menciona el sistema de competencia. No, no, puede ser que no tanto si el torneo corto o el torneo largo. Hay quienes me han dicho yo prefería el torneo largo, hay quienes me han dicho corto, pero quizás con menos equipos calificando, que regrese el ascenso y el descenso. A ti te tocó estar en Europa, te tocó convivir con muchos jugadores que estuvieron en Europa y sabes cómo es el tema ya. Además de que en los entrenamientos hay que ganarse la titularidad, no solo por Sí, lo que sí, haces en sí. los 90 minutos en el partido, también el que cada partido cuenta muchísimo ya y como que la liga se ha devaluado un poco, lo he comentado en varias ocasiones ahí en el programa de radio y en donde tengo la oportunidad de platicando con ustedes. Cuando ya no tiene tanto valor los 3 puntos de un torneo regular, como que siento que los jugadores a veces pierden esa competitividad que un jugador que está en Europa pues si está ganando, porque además de que te tienes que pelear el puesto titular, te juegas o un partido de Copa del Rey, o te juegas el no descender, o te juegas el meterte a Europa League, a Conference League, a Champions, todo eso que genera que cada 3 puntos sea mucho más valioso. Sí, mira, la verdad, yo creo que es así. Yo, la verdad, o sea, el torneo de 6 meses o el año completo está buenísimo. Lo que sí cambiaría yo, que tiene que regresar, o sea, debe ser los 8 como era antes. Digo, yo estuve en Querétaro y al final, quieras o no, como que te acostumbras o lo ves como más fácil decir, bueno, pues el play-in, Sí, pues, ya es bueno, califico entre y para mí creo que no está bien, no está bien, debe ser los 8 primeros lugares y que creo que era más, por lo menos yo lo veía más emocionante eso, los primeros 8. Y como jugador, pues te esforzabas y era como, ¿sabes qué? Estamos en el lugar 9 ahí a 2 puntos del 8. Pues el siguiente partido hay que salir con todo y tenemos que ganarlo en casa, ¿sabes? O sea, como que te comprometías más con el equipo, salías más motivado y cada partido lo jugabas a muerte. Yo creo que sí, esto del play-in, todo eso sí ha cambiado el tema de la mentalidad de los jugadores. Y aparte tocaste también el tema del ascenso y descenso. Yo estoy a favor de eso, pero sí creo que sí, o sea, sí lo debe haber, pero sí analizando los equipos que ascienden, ¿sabes? sí, Porque ha pasado, y a mí me ha tocado ahorita, bueno, el tiempo que estuve de jugador, pues te enterabas de situaciones de equipos en ese momento de primera A o de expansión que no les pagan. Entonces imagínate una franquicia que suba y que no tenga el tema económico para poder solventar a o sea, un año de torneo sí, entre viajes, jugadores,
las instalaciones. Yo creo que esa parte sí se debe estudiar perfecto si se regresa al ascenso, que yo también estoy a favor que se regrese, pero sí que no haya, y sobre todo que el dinero no sea de cosas por fuera, ¿sabes? Que sea un empresario bien, bien, o sea, que haga las cosas bien. Yo sí Sí, sin pediría duda. mucho eso porque es complicado de repente enterarte que en segundas divisiones, terceras divisiones, pues no cobran hace 3 meses, 4 meses, y dices, o sea, entonces, ¿cómo quieres ascender cuando no puedes solventar un gasto en tercera división, en segunda división, ¿sabes? Sí, Yo claro, creo que pues, esa... menor motivación para el jugador todavía. ¿Cómo vas a querer jugar si no te están pagando? Ustedes son profesionales, por supuesto, de esto. Y esto que mencionas va un poco en la línea. Platicamos recientemente con Jacobo Payán, el presidente de San Luis, y nos decía que él es Ajá, partidario del ascenso y descenso, pero igual piensa como tú, el que esté bien estructurado y que los ajá, equipos que tengan la oportunidad de subir sean equipos que puedan, pues, tener la liquidez para mantener el proyecto, que sean proyectos serios, por supuesto. Por último, Pablo, para dejarte ir, ¿cómo ves a la selección? Le he preguntado esto a todos. sí, ¿Ves sí. la posibilidad en este caso, pues ya no sería tanto el reto el quinto, sería más bien tratar de llegar al sexto, porque el quinto es más accesible ahora en cierta manera, pero ¿cómo ves al equipo de Javier Aguirre? ¿Qué tiene que pasar? Porque las sensaciones no son tan positivas en este momento, un poco por lo que mencionas, que muchos jugadores parecen no estar tan preparados para el reto, algunos no están en su mejor momento de los que serían estrellas, lesiones, muchos factores. Obviamente se tiene un factor a favor que es jugar en casa, si se sabe aprovechar, Sí. como ocurrió en 70, en 86, México tuvo buenas participaciones, pero ¿qué crees tú que le depara a esta selección sin tratar de ponerte como nos tradamos a que en bola de cristal Ajá. nos digas qué va a pasar, pero basado en tu experiencia, en lo que tú conoces, en que hasta hace no mucho estabas ahí metido, ¿cómo lo ves? No, yo la verdad pienso que le va a ir bien y sobre todo porque es el Mundial aquí en México. Bueno, unos partidos en México. Y creo que al final, como mexicanos, siempre estos partidos y con nuestra gente, ahí sí, no, pues, qué pasa en nosotros, en nuestra cabeza, pero te motivas, es una motivación como extra, llegas al estadio y toda la gente llenísimo, con la playera verde, es impresionante y creo que es como ese punto extra que tenemos que yo confío en que los jugadores que les toque ir al Mundial, eso es lo que los va a motivar para salir a dejar todo en la cancha. Yo creo que sí va a ser buen Mundial México. Más allá de que estos partidos amistosos se ha ido de menos a más o de repente vuelven a caer o algo así, pero te juro que yo creo que yo confío plenamente que va a haber que se va a venir un buen mundial y sobre todo porque hoy tienes en la banca pues a Javier Aguirre, a los que yo te estaba mencionando, Javier Aguirre y Rafa Sí, Márquez. ¿Sabes? Que en ese momento era entrenador y jugador. Hoy en día los tienes ahí, que es el primero y el segundo. Entonces yo creo que esa parte eh, la están llevando de buena manera y sobre todo en el Mundial, o sea, imagínate que Rafa Márquez se te acerque y te empieza a decir lo que él vio en sus mundiales o cómo, qué hacía antes los, no sé, ¿sabes? Quieras o sí. no, lo escuchas y te motiva y luego llega el Vasco y te dice, a ver, cabrón, pasa esto, el otro. Entonces yo creo que vamos a salir con buenos partidos y yo sí confío que México hará buen papel en el Mundial. Perfecto, Pablo, pues ha sido un placer platicar contigo. Te agradecemos muchísimo aquí en Sin un Quinto el que nos hayas regalado unos minutos para que nos cuentes de tu experiencia, qué ocurrió en aquel equipo del 2010 y tu visión del fútbol mexicano, un poco también qué te gustaría ver distinto para que este fútbol mexicano sea mucho mejor. Te enviamos un fuerte abrazo y te agradecemos de nueva cuenta el que nos hayas regalado unos minutos aquí en Sin un Quinto. No, muchas gracias, Yanni. Y aquí estamos y muchas gracias por la entrevista. Me gustó y estamos en contacto. Perfecto, Pablo, fuerte abrazo. Igualmente, nos vemos. Pues ahí está, Pablo Barrera, aquí en Sin un Quinto. Seguimos con estas charlas, nos vamos aproximando a la Copa del Mundo y seguiremos platicando con distintas personalidades que han sido parte de esta búsqueda de que México llegue a un partido extra en los mundiales. Cuídense mucho y nos reencontramos en un Sin un Quinto.